programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Son las 2:01 de la tarde, estamos en vivo y en directo en día martes 12 de agosto. Iniciamos el capítulo 252 para hablar de educación, salud financiera. ¿Cómo está Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola Diego, muy bien, ¿y tú? Muy bien, preocupado por el nivel de endeudamiento de los chilenos. Nivel de endeudamiento, morosidad, bueno, y el desempleo claramente juega un rol también. Vamos a estar hablando hoy día de eso. Viene el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad San Sebastián para hablar de un informe que realizó la universidad con Equifax y un poco tener esta radiografía, muy bien, muy buena palabra, de lo que está pasando con la morosidad de los chilenos. Y tratar de ver qué tipo de solución también podemos encontrar, mirar hacia adelante. Maneras, me gusta eso, una mirada positiva. Andrea Rivera, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Hola Andrea. Morosa no estoy. Amorosa sí. Estoy al día. Sí. Y con mucha información como siempre, me imagino, ¿no? Como siempre. En eso estoy en deuda. Por eso que vengo a contarles las principales noticias a esta hora. Entonces nos quedamos atentos con los titulares de las noticias más importantes del día. El presidente Gabriel Boric afirmó que hay tareas pendientes y reconoció que hay que crear más empleo, aludiendo al estancamiento en la creación de puestos de trabajo formales. El mandatario destacó el ingreso del proyecto de ley de subsidio unificado al trabajo, el cual tiene como foco personas jóvenes, mujeres entre los 55 y 64 años y personas con discapacidad. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, propuso un ajuste fiscal del gasto de $6.000 millones en 18 meses. En el marco del Seminario Internacional de Inversiones organizado por Moneda Patria Investment, planteó además que será difícil crecer al 4% en un eventual gobierno, pero señaló que es posible hacerlo. Tras participar en el mismo Seminario Internacional de Inversiones, la candidata oficialista Janet Jara anunció una nueva etapa de su campaña. Dijo que dejará de asistir a foros con otros abanderados. Además, anunció que el próximo lunes presentará su programa de gobierno y aseguró que quiere dar certezas al país en lo que quiere hacer si llega a la moneda. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que hay sumarios cerrados por el mal uso de licencias médicas y señaló que los primeros sumarios tuvieron una proporción alta de sobreseimiento. Marcel señaló que algunos de ellos incluso eran casos relativamente triviales, como personas que llegaron enfermas de un viaje del exterior, se les emitió licencia el mismo día y entonces aparecían viajando con licencia. En el plano internacional, Volodymyr Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevas ofensivas en la previa a la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. El presidente ucraniano denunció que Moscú no busca frenar la guerra, mientras la Unión Europea y Washington cierran filas en apoyo a Kiev antes del encuentro que pretende lograr un acuerdo de paz en Ucrania. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, como siempre. Mañana es miércoles, cada vez más cerca del fin de semana. Mañana hablamos de clima, ¿le parece? Para adelantar el fin de semana. Pero bueno, que no se nos olvide tampoco, estamos súper atentos al desempeño del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior. Hoy día tuvimos 2 medallas de oro de la mano del remo. ¡Epa! Las mujeres fueron las que obtuvieron estas preseas doradas. Y en la tarde hay definición de medalla de oros en la prueba de ciclismo, en esta persecución. Equipo femenino y masculino. Los dos disputan medalla de oro. Excelente, vamos a estar muy atentos. Con Argentina en el caso de los hombres y con Colombia en el caso de las mujeres. Buenísimo, muchas gracias, Andrea. Que tengas buena tarde. Gracias, Andrea. Nos vemos Tema mañana. de apertura de este día martes 12 de agosto. ¿Has escuchado hablar de Doctor Catástrofe o Doctor Doom en verdad en inglés? Rubini. Mr. Rubini. Nouriel Rubini, que bueno, es un economista bien conocido y bien respetado en Estados Unidos, pero que le dicen Doctor Doom o Doctor Catástrofe porque generalmente él es muy, muy pesimista, ¿ya? Y en particular, él anticipó, no sé si anticipar es la palabra, pero por lo menos sí advirtió que podía venir una crisis de grandes proporciones y en particular la crisis subprime, esta crisis financiera que tuvimos el año 2008, ¿ya? La vio venir. No sé si la vio venir, pero por lo menos encendió algunas alarmas. Perfecto. De que podíamos tener esta crisis. Pero como decía, él es una persona que en general es bastante pesimista y fíjate que hoy día está optimista. Así que quise traerlo por eso. Tú sabes que yo soy una persona... ¿En base a qué? Ahora va. Yo soy una persona optimista en general, así que me gusta traer buenas noticias, ¿ya? Y en general, él es optimista para el desempeño que está esperando para la economía norteamericana, a pesar de Trump y las medidas que ha estado imponiendo. Y él ve que todas estas medidas
medidas que son de alguna manera estanflacionarias, ya que provocan inflación y además estancamiento en el crecimiento, no van a ser suficientes para de alguna manera minar el desempeño económico en Estados Unidos. Y eso tiene mucho que ver con, más que nada, el liderazgo de Estados Unidos en términos de tecnología e innovaciones revolucionarias que, según las estimaciones de Rubini, va a permitir a Estados Unidos que su crecimiento potencial aumente de 2 a 4% hacia finales de la actual década. Ya nos gustaría a nosotros también que aumente al 4% nuestro crecimiento potencial, ¿o no? Claro. Y mira, y esto está fijado más que nada en 4 puntos que sostienen su optimismo. En primer lugar, dice que el mercado de bonos, pese a que Trump ha venido tirando, y todo lo hemos hablado durante este programa un montón de veces, todos los aranceles y todas las medidas, a pesar de eso, el mercado de bonos ha forzado a Trump a moderar sus medidas más perjudiciales para la economía. Por lo tanto, si bien es cierto que va a entrar en una recesión de crecimiento, o sea, va a estar creciendo por debajo de su potencial en los próximos años, sí va a evitar de alguna manera una recesión propiamente tal en el crecimiento. Segundo motivo, efectos positivos de la tecnología que siempre, y acá cito, triunfarán por sobre las tarifas. Y su propuesta es que Estados Unidos está adelantado a todos los países del mundo, incluido China, en la mayoría de las innovaciones revolucionarias. Eso es lo que va a permitir, de alguna manera, expandir la frontera y, por ende, hacer que su crecimiento potencial pase de 2 a 4%. Tercero, dice que solo con este crecimiento también de la economía, todo lo que es la deuda pública y externa de Estados Unidos se estabilizará y empezará a caer si todo se mantiene relativamente constante también. Y por último, el factor que considera también muy relevante es que mientras Estados Unidos logra retener este privilegio que le concede la primacía del dólar, o sea que todos usemos al final como moneda refugio, por decirlo de alguna manera, el dólar, a pesar de que ha venido cayendo un poquito en relación a otras monedas con todo lo que ha pasado este año, pero mientras eso sea así, Estados Unidos va a tener un buen desempeño en términos económicos. Mira, ¿y en qué plazo le daríamos, qué tiempo le damos al doctor Rubini para...? De acá a finales de la década, si él mismo lo dijo. Ya, vamos a estar muy atentos. Son las 2:08 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida y le agradecemos su visita de manera presencial a don Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por venir al Fin del Dinero. Hola, Alejandro, Muy bienvenido. bien, pues ¿cómo están, Diego, Pamela? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Para hablar de morosidad, para hablar de este informe que realizó la Universidad San Sebastián de deuda morosa con Equifax, partamos, Alejandro, contando el contexto un poco del informe para luego ir con el doble clic en algunos puntos. Sí, este es un informe que llevamos más de 10 años haciéndolo entre la Universidad San Sebastián y Equifax y nos muestra el nivel de morosidad, es decir, los compromisos crediticios incumplidos por las personas naturales. Aquí no consideramos empresas. ¿Y cuál es el alcance que tiene este informe? Bueno, todo aquello que nos permite la ley. Decir que no está, no porque nosotros no queramos, sino porque hay una ley que expresamente lo excluye. Por ejemplo, la morosidad en autopistas concesionadas no aparece. Tampoco aparece la morosidad del sistema educacional y tampoco en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque a la política se le ha ocurrido que una buena solución para, entre comillas, eliminar la morosidad es hacer estos borronazos. Entonces desaparece el registro como si la morosidad desapareciera, pero eso es como parte del pensamiento mágico de la política. Todo el resto está dentro de este informe. Por lo tanto, sí está toda la deuda con instituciones financieras general. Así es. Si uno ve esta versión del informe, de alguna manera se muestra una baja en el número de morosos y en el monto total también de la deuda impaga. ¿Es esto una señal de mejora estructural en la salud financiera de los chilenos o podría ser un efecto más bien coyuntural por restricciones crediticias o temas de política monetaria, por ejemplo? Sí, nos gustaría decir que es estructural y que vamos por buen camino, pero la verdad es que es bien coyuntural. ¿Y por qué es coyuntural? ¿Qué nos dicen las cifras? Hoy día tenemos una cifra bastante baja de morosos en el país, llegando a 3.864.000 personas. Bajamos la barrera de los 4 millones, que ya había sido un buen estándar, comparado con el peor resultado que tuvimos en medio de la pandemia, con 5 millones de morosos. ¿Por qué tuvimos 5 millones de morosos? Bueno, porque se destruyeron 2 millones de empleos, las personas no podían trabajar y los datos muestran que cuando los ingresos de las familias bajan, entonces también aumenta la morosidad. Y esto equivale a una tasa del 24,5%, es decir, 1 de cada 4 mayores de 18 años en el país está con algún nivel de morosidad. Ahora, cuando uno junta toda la plata y mete en un solo saco, el total de la morosidad estamos llegando a 9.600 millones de dólares. Eso es casi 3 puntos del PIB. Es
harta plata. Seguimos en niveles altos y también el monto promedio está alto, cerca de los 2,3 millones de pesos, lo que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Alejandro Weber, si nos detenemos en el rango etario, uno encuentra que en adultos mayores bajó la morosidad, pero subió fuertemente en el grupo de 18 a 24 años. ¿Qué factores podrían explicar esta gran diferencia? Sí, a ver, la morosidad es un indicador más que tiene nuestra economía para ver el estado de salud de la economía en general, ¿no? Y cuando la economía está bien, cuando hemos tenido crecimiento económico, desarrollo del empleo, la morosidad cae. ¿Qué es lo que tenemos en este caso en particular? Es que en las dos colas, digamos, los jóvenes y los adultos mayores tenemos comportamientos súper distintos. Los adultos mayores ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque en los últimos años los ingresos promedio de la población mayor de 65 años ha aumentado. ¿Por qué aumentó? Fundamentalmente por la pensión garantizada universal. Recordemos que los ingresos de la población promedio en nuestro país son 1.300.000 pesos, según la última CACEN, que es el último dato que tenemos disponible. De esa plata, más o menos 1 millón de pesos proviene del trabajo. Y la diferencia de algunos subsidios del Estado, como pensiones u otras rentas del capital. En el caso de los adultos mayores, hoy día la pensión garantizada universal está en torno a los 220.000 pesos y llega a 2,2 millones de personas sobre 65 años. Eso ha hecho que los ingresos aumenten y buena parte de esos recursos ha permitido a los adultos mayores pagar sus deudas. Caso contrario es lo que pasa en los jóvenes. Y miremos las cifras de empleo. La última cifra de desempleo 8,9%. Estamos llegando casi al 10% en el caso de las mujeres. Tenemos 61.000 desocupados más que hace 12 meses atrás. La creación neta de empleo en los últimos 12 meses, 141 empleos. Y en los últimos 3 años se han perdido, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, que es un dato administrativo, 65.000 empleos formales. ¿Quiénes han sido los principales afectados? Las mujeres y los jóvenes. Por lo tanto, esta caída en los ingresos de los jóvenes y la mayor desocupación que estamos viendo también se refleja en un indicador como la morosidad. Tienen menos plata y por lo tanto tienen que priorizar y no están cumpliendo sus compromisos crediticios, especialmente los créditos cortos. Alejandro, y en esa línea, pensando precisamente en los jóvenes y pensando también quizás como grupo socioeconómico el segmento E, que tiene deudas morosas que equivalen a 4,7 veces su ingreso mensual. ¿Cómo se sale de esto? ¿Qué herramientas reales tienen estos jóvenes, ¿no es cierto?, que les ha costado probablemente encontrar empleo, y qué herramientas reales tienen este grupo socioeconómico E para salir precisamente de esta situación en la que están hoy día? Sí, cuando uno mira los segmentos socioeconómicos tenemos hartas malas noticias, la verdad. Una mala noticia es que el segmento E, que tiene ingresos promedio mensuales cercanos a los 220.000 pesos. Uno se pierde como en las cifras, ¿no? Pero son ingresos muy, muy bajos. Cerca del 48% de ese segmento está en morosidad. La mitad es muy, muy alto. Y si uno quisiera sacarlos por una sola vez, haciendo un ejercicio teórico de la morosidad, tendría que dedicar casi 5 veces sus ingresos mensuales para poder hacerlo. Eso es un dolor enorme y está directamente vinculado con la falta de crecimiento y el deterioro del mercado laboral. Y el segmento D, que le sigue, son ingresos mensuales cercanos a los 540.000 pesos por familia al mes. Cerca de un tercio de ese segmento está en morosidad. Por lo tanto, una situación difícil. A mí me encantaría poder decir que hay balas de plata o que hay soluciones mágicas, pero lamentablemente estas son soluciones de mediano plazo. No digo largo plazo porque el largo plazo como que no existe, ¿no? Es como 20 años más, ¿no? Pero son soluciones de mediano plazo. ¿Y cuáles son esas? Por un lado hay un componente que tiene que ver con la educación financiera. Y nosotros sabemos que en Chile, y ustedes lo saben mejor que nadie, no se enseña. No se enseña en los colegios, no se enseña en las universidades, en los centros de formación técnica. Hay un analfabetismo financiero crónico en nuestro país. Y hasta que eso no sea una prioridad curricular, no vamos a ver cambios en el mediano plazo. Pero por el otro lado, los datos que nos muestran que en general, cuando las familias tienen ingresos permanentes mayores, suelen pagar sus compromisos crediticios. Y por lo tanto, el crecimiento de la economía es fundamental. Yo escuchaba, Pamela, tú recién comentabas lo que señalaba este economista respecto a Estados Unidos. Nosotros nos encantaría crecer al 4%. Ahora, la buena noticia es que se puede crecer al 4%. No el 2026, pero sí quizás el 2028, si es que hacemos las cosas distintos. Y para eso hay que hacer una serie de cambios que son bien estructurales. Por un lado, tenemos que bajar los costos del empleo. En los últimos años, y esto es uno de los motivos fundamentales por lo que tenemos una tasa de desocupación tan alta, hoy día con retrocesos de 10 o 15 años, dependiendo del indicador que ustedes quieren mirar, el sueldo mínimo va a haber subido un 51% nominal en los últimos 3 años.
la ley de 40 horas ha subido los costos, la ley Karim, la ley de delitos económicos, y así suma y sigue. Todo eso ha hecho que contratar hoy día sea excesivamente caro, y si eso lo combinamos con una tasa de crecimiento, el presidente Boric va a terminar con un crecimiento económico promedio del 1,9% si es que se cumple la proyección del Ministerio de Hacienda a crecer al 2,5% este año. Es muy insuficiente tanto para satisfacer las necesidades sociales como para crear empleo. Por lo tanto, bajar la tasa de impuesto corporativo, por ejemplo, al 23%, hoy día el promedio de la OCDE es 22%, reducir la permisología y bajar los costos al empleo son fundamentales si queremos mejorar la calidad de vida de las personas y, por cierto, bajar los índices de morosidad que tenemos hoy día. Estamos conversando con Alejandro Weber, que es decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, sobre este informe de deuda morosa que realizó la Casa de Estudios junto a Equifax. Sabes que mientras te escuchaba, Alejandro, los que somos ya de una edad cercana a los 50 años, recordamos que Chile en un momento que crecía mucho, los estratos más bajos se endeudaban mucho también con toda la oferta. Uno recuerda que la gente se compraba televisiones que, no sé, voy a decir, costaban $1 millón y las personas en su sueldo, en su salario, estaban muy lejos de acceder a eso, en muchas deudas. Entonces quiero reforzar el punto de la educación financiera, en muchas cuotas, digo, el tema de la educación financiera y el rol del Estado, finalmente, en base a políticas públicas, las mismas instituciones educativas. ¿Cómo se podrá trabajar ese punto? Porque, insisto, lo que te estoy relatando pasó hace 25, 30 años y el tema sigue muy latente y sigue dando muestras de que, claramente, y esto debe ser transversal finalmente, no hay una base sólida ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo primero que hay que hacer es separar la deuda de la morosidad, ¿no? La morosidad se produce finalmente con el sobreendeudamiento, cuando las personas no tienen los ingresos suficientes para cumplir sus propios compromisos crediticios. Pero la deuda ha estado en el corazón del modelo de desarrollo de Chile. ¿Qué familia podría acceder, por ejemplo, a la casa propia si no fuera por deuda? Ahora, ¿cuál es el problema? Es que hoy día el acceso al crédito se ha limitado y ha hecho que, por ejemplo, el sueño de la casa propia, sobre todo para matrimonios jóvenes, se transforme en eso, en un sueño. Hoy día una familia tiene que demostrar el doble de los ingresos que tenía que demostrar hace 5 años atrás para poder financiar una casa. Y eso no es solo consecuencia de la pandemia o de lo que pasa fuera de Chile, es consecuencia de las malas decisiones que se han tomado en nuestro país, como por ejemplo los retiros previsionales. Y esto también hay que explicarlo, que las tasas largas hoy día estén altas y que yo tenga que mostrar tantos ingresos para acceder a una vivienda, por ejemplo, es en buena medida consecuencia de los retiros previsionales, que liquidaron el 25% de los ahorros que teníamos en el mercado de capitales y que generó un hoyo tan profundo que hizo que el riesgo aumentara y por lo tanto las tasas también. Por el otro lado, tenemos los créditos cortos, que son afectados fundamentalmente por la tasa de política monetaria del Banco Central. ¿Y qué es lo que ha pasado con el dato de inflación que conocimos recién? En julio subió 0,9%, fuertemente incidido por las tarifas eléctricas. Hoy día conocimos los resultados de la encuesta de expectativa económica del Banco Central. Y en esa encuesta el mercado prevé que la inflación en el cierre de año no va a ser 3,8%, que era la última encuesta, sino que va a estar en torno al 4%. Y por eso lo más probable es que el Banco Central no siga bajando la tasa en las próximas reuniones, sino hasta fin de año, hasta que vea que se modera este efecto. Por lo tanto, el primer componente macroeconómico es central para que volvamos a tener mejor acceso al crédito y deuda sana, con ingresos de las familias que aumenten. Y por el otro lado, la educación financiera. Y en eso hay varias instituciones que hacen harta pega, fíjate. Por ejemplo, el Banco Central, que tiene olimpiadas de finanzas personales y desarrolla una serie de estrategias súper interesantes con casas de estudio, centros de formación técnica, en fin. Por el otro lado, la CMF. Pero aún así, siguen siendo esfuerzos acotados para el volumen de información que necesitamos. Y así como discutíamos en algún momento, no sé si se acuerdan, de la eliminación de la educación cívica, de los currículums escolares, bueno, yo creo que así como hemos bajado la exigencia en muchos estándares en la educación pública en nuestro país, bueno, tenemos que subirlos con otros, como por ejemplo, incorporar educación financiera, pero de verdad, a estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio para que se preparen. ¿Por qué? Porque cuando cumplan 18 años van a ser sujetos de crédito. Y si no tienen las bases sólidas, probablemente
caigan en un cumplimiento y generamos este círculo vicioso que deteriora la economía en general. Sí, lo hemos hablado, el tratar de meterlo nuevamente al currículum escolar, que pareciera que tampoco es tan fácil, ¿no es cierto? No hay tanto consenso. O sea, consenso en la importancia sí, pero probablemente no en cómo se materializa. Yo te quiero llevar a otro punto, porque hemos hablado también mucho en este programa sobre finanzas abiertas, cómo ha ido cambiando todo el sistema financiero, con todas las fintech que han aparecido. Y en este escenario de mayor digitalización, de mayor número de fintech, ¿tú crees que estos nuevos actores pueden ayudar a reducir la morosidad o al revés? ¿Existe el riesgo de que aumenten los créditos quizás más fáciles, más rápidos y por ende termine también aumentando aún más la morosidad? Sí, yo creo firmemente en un mercado abierto, competitivo y con la mayor cantidad de actores posible. Y lo que ha hecho la ley de fintech, aunque cuando ha tenido algunas críticas respecto a elementos puntuales, y otros instrumentos es precisamente abrir las finanzas y democratizar el acceso al crédito. Y eso es fundamental. Nosotros somos hoy día un mercado con una penetración, con una bancarización muy alta, y eso es una buena noticia. Digamos. Eso nos pone, digamos, en la pole position de Latinoamérica y nos permite desarrollar y hacer crecer los negocios. Las pymes sin acceso al crédito no podrían desarrollarse, las empresas grandes, qué decir, las personas naturales, las familias, por tanto. Pero también eso exige tener una regulación que sancione severamente los incumplimientos normativos y que no haya ningún tipo de abuso. Por eso es que todas las regulaciones que han salido en el último tiempo lo que buscan es, por un lado, generar más competencia, pero al mismo tiempo proteger a los consumidores. Y ahí tenemos un desafío, y ese desafío lo tienen plenamente consciente instituciones como, por ejemplo, el retail financiero, que ha cumplido un rol súper importante. En el retail financiero hay 15 millones de tarjetas de crédito, ¿no? Y muchas personas acceden a crédito en las casas comerciales. De hecho, cerca del 40% de las personas que tienen morosidad están en las casas comerciales. Y al revés, en los montos se concentran fundamentalmente en la banca, porque ahí están los créditos grandes, ¿no? Claro. Pero el retail financiero tiene una responsabilidad importante y a mi juicio han hecho también una buena pega haciendo formación y educando a las personas, a los trabajadores y a los consumidores respecto de la importancia de las finanzas personales sanas. Alejandro Weber, si miramos referentes o quienes están haciendo las cosas bien, miramos hacia afuera, ¿hay ejemplos concretos que se puedan dar a conocer con respecto a reducir la morosidad que otros países estén utilizando y que se podrían aplicar acá, por ejemplo? Sí, mira, lamentablemente las regulaciones entre los países son muy distintas y nosotros hoy día adolecemos de un benchmark. Y que nos permita poder mirar y decir, mira, sabes que en Uruguay lo que están haciendo es fantástico. Conocemos iniciativas aisladas en Nueva Zelanda, en Uruguay, en Australia, en Bélgica, en Estados Unidos, pero no tenemos las cifras específicas y nos encantaría poder tener las cifras para poder compararnos y poder decir, mira, la tasa de morosidad del 24,5% en Chile es excesivamente alta comparado con el parámetro de la OCDE, pero la verdad es que hoy día no tenemos esa información y nos encantaría poder tenerla. ¿Qué contribuiría? Bueno, tener buenas legislaciones al respecto. Si los políticos siguen haciendo borronazo y después se les ocurre que desaparezca la morosidad en la banca, ojalá que no esté dando una mala idea, porque en el año electoral ustedes saben que hasta quieren eliminar la UEF, como si con eso se eliminara la inflación. Pues bien, buena regulación nos permitiría acceder a mejor información también. Alejandro, si tuvieras que priorizar una sola medida para disminuir el número de morosos y en particular el número de morosos permanentes, ¿cuál sería? La fórmula mágica, quiero yo. La bala de plata. Oye, ahí tenemos un problema que es bien serio. Fíjate, yo les decía que teníamos cerca de 4 millones de personas morosas, 3,8 millones. ¿Sí? Y de esos 3,8 millones hay 3 millones, más o menos, que son bastante impenetrables a las condiciones del mercado. Eso significa que haya empleo alto o bajo, siguen sin pagar. O sea, esa es la mora permanente. Y por lo tanto vamos a ver un componente de mora crónica, si ustedes quieren, en torno a los 3 millones. Pero la buena noticia es que por sobre eso tenemos cerca de 1 millón de personas que son altamente sensibles a las situaciones de la economía. Y por lo tanto, cuando hay pega, pagan, cumplen sus compromisos. Por eso es que es tan importante hoy día asumir en conciencia la profunda crisis que tenemos en el mercado laboral. ¿Qué significa 8,9% de desempleo? Significa que tenemos 918.000 personas sin trabajo, 61.000 más que hace 12 meses atrás. Los ingresos en nuestro país siguen siendo bajos. Conocimos los últimos resultados de la encuesta suplementaria de ingresos. El ingreso promedio está en torno a los 900.000 pesos y la mediana en torno a los 600.000 pesos. Es decir, la mitad de los trabajadores gana 600.000 pesos
o menos. Por otro lado, vamos a tener otro indicador complejo pronto, que son los índices de pobreza. El cambio de metodología va a hacer que la pobreza pase de cerca del 6,5% que tenemos hoy día a sobre el 20%. ¿Y qué va a pasar con eso? Que van a venir presiones sobre el sistema político para generar soluciones populistas y de corto plazo a un tema que es más de largo plazo. La única y mejor política pública en el largo plazo para asegurar lo que es importante, que son ingresos permanentes para la familia, es el empleo. Por eso es que generar más empleo formal es la medida central que tiene que ser prioridad de este gobierno, pero también de una próxima administración. El crecimiento y empleo, prioridades de Estado. Sí, sin duda, independiente del gobierno de turno. Una última cosa con respecto a un tema que alguna vez salió en esta mesa, Alejandro Weber, que tiene que ver, que podría ser perfectamente una medida, que se castiga evidentemente al que no cumple, al moroso, y evidentemente poder incentivar el buen comportamiento, celebrar a quienes están al día con sus cuotas. Es una súper buena alternativa. De hecho, aquellas personas que son sensibles a las situaciones del mercado, poder pagar y recibir un premio por un comportamiento estable en el tiempo regular, sería súper bienvenido. Y por eso es que, bueno, algunas casas comerciales y algunos bancos también han generado incentivos de esa índole, pero bueno, si una persona pagó sagradamente su crédito hipotecario durante, qué sé yo, los 15 años, 18 años y le queda un poquito, bueno, bienvenido sea generar un incentivo, un premio para mantener esa conducta en el tiempo. Pero tal como decían ustedes, Diego, Pamela, lo más importante es crecimiento económico. Sin crecimiento económico es imposible que baje la morosidad porque tenemos que mantener la deuda. Los niveles de endeudamiento son importantes porque movilizan la economía, dan profundidad al mercado de capitales y eso hace que tengamos más recursos para generar ahorro e inversión. Y sin ahorro no hay crecimiento posible. Don Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por haber estado acá en el Fin del Dinero de Tele 13 Radio. Gracias, Alejandro. Gracias a los dos, oye, que se pasó rápido. Se pasó volando. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buena la conversa. ¿Un buen consejo antes de despedirnos, Pamela? ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana acá a Tele 13 Radio. Nosotros nos encontramos de vuelta mañana. A las 2 de la tarde. Que estén bien. Que estén muy bien. Abrazos. Chau. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. Mañana, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El Fin del Dinero. De lunes a viernes a las 14 horas, por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago.